Bueno, hoy me han sugerido, es decir, ayer me sugirieron que trate de hacer los videos donde no hay tanta gente que transita en el bosque. Y entonces yo quería mostrarle el lugar. Hay algunos rincones acá en el bosque que son tranquilos, pero yo quería mostrarles parte de lo que yo recorro, porque yo camino 1 hora diaria. Entonces, hay unos cuantos rinconcitos. Por ejemplo, aquí hay un rincón que no pasa nadie, que es allá al fondo y hay una banca. Así que desde ahí hoy vamos a hacer el video. Y este es un rinconcito, que hay varios acá, donde no pasa casi nadie. Entonces, sería una buena oportunidad, porque es una buena observación que un amigo, un compañero me sugirió. Dice, hay mucha gente que nos distrae del tema que está encarando en el video. Entonces, fíjense, acá hay un rinconcito que es una banca. Fíjense el lugar. Y entonces aquí vamos a tratar de, fíjense, acá sigue el caminito. Es un lugar, una senda. Pero bueno, estamos en el bosque, ¿no? Por supuesto. Estamos en el bosque y vamos a detenernos acá en la banca esta. Claro, como siempre, el tema que uno trae a colación es algo que pueda interesar y que al mismo tiempo nos sirva para desarrollar una teoría, un pensamiento en beneficio de los problemas que nos acucian, de los problemas que tenemos en nuestras sociedades, en nuestros países subdesarrollados, donde la ciencia y la tecnología todavía no han aparecido en la plenitud que están en el gran mundo, en los países capitalistas, en los países económicamente fuertes. Claro, todos esos problemas nosotros los atribuimos a un montón de factores que en realidad no son tales. O sea, el problema nuestro fundamental de nuestra marginación social y de nuestra pobreza y todo eso, independiente de los políticos y todo eso, obedece a 2 factores. Y esos 2 factores son la pobreza y la ignorancia. ¿Y cuáles son de los 2 factores los más determinantes o los más dañinos? Porque todo lo demás que sucede a partir de la ignorancia es natural consecuencia. O sea, cuando hay ignorancia y desconocimiento, puede haber mucha inteligencia, como lo hay en nuestros países. La gente es extraordinariamente inteligente y habilidosa por la necesidad. O sea, dice un viejo dicho, la necesidad agudiza el ingenio. Pero no, es gente inteligente la nuestra. Pero la pobreza hace que un gran manto de ignorancia, de desconocimiento, de acceso a la educación, de acceso a la cultura, nos ha relegado. La mayor parte de la gente que sufre la pobreza, estamos hablando de la pobreza extrema, es porque no ha llegado a tener un nivel de educación medianamente relativa. O sea, que no está preparada. Por eso, cuando un hijo de cualquiera de esos matrimonios, de esas familias que están en lugares marginados, tiene acceso al estudio, indefectiblemente ese joven, esa muchacha, ese muchacho, van a tener indefectiblemente una vida mejor. O sea, van a librarse un porvenir distinto. Entonces, eso a nosotros no es ninguna novedad. Uno no está descubriendo acá la ley de la gravedad, sino que uno está diciendo, bueno, ¿cuáles son las grandes carencias que nosotros tenemos? Y lo primero que nos salta es la pobreza. Hay una gran pobreza, una explotación, somos pobres, en fin, naturalmente, pero esas vendrían a ser las consecuencias. O sea, a nosotros no nos han enseñado que la pobreza es la consecuencia de algún factor. Y el factor que determina la pobreza o la riqueza o la medianía, que sería una clase media más o menos
civilizada, es el grado educacional que tengan las poblaciones, o sea, los países, los pueblos, las comunidades. Entonces, ya meterse en el tema ese ya es entrar en política, porque los únicos que pueden resolver esta diferencia que hay en nuestras sociedades son los políticos, que son los que tienen acceso al poder. O sea, el poder es el que determina prioridades una vez que se asume el poder. Ahora bien, esos poderes que nosotros hemos ido teniendo son poderes comprometidos, no son problemas liberales, porque muchos de los políticos vienen con grandes proyectos educacionales, de crear escuelas, universidades, de repartir, por ejemplo, ahí pasa alguien, repartir computadoras, pero no hay un plan, o sea, no hay un proyecto educativo que contemple no solo a enseñar a leer y a escribir, sino que contemple a elevar el nivel cultural de esa población. Entonces, el nivel cultural de esa población se adquiere con el conocimiento, con el acceso a profesiones o a evaluaciones que son naturales para quien está en un plano superior, pero para la gente que está sumida en la pobreza, que tiene que salir a sobrevivir todos los días, no tiene capacidades para proporcionarse un nivel educacional distinto. Por lo tanto, para tratar este gran problema, no es cuestión de salir a hablar, hacer un discurso muy bonito, con bonitas palabras, sino hay que buscar profesionales. Pero profesionales no que sean maestros solamente, sino profesionales que puedan desarrollar una pedagogía de tal manera que no solamente eleve el nivel cultural, sino que prepare a esa juventud, porque de eso se trata, a enfrentar la diversa problemática que se ha planteado, porque, por ejemplo, los gobiernos o los políticos hablan de falta de trabajo, de crear fuentes de trabajo. Eso es el discurso del político. Y el otro discurso es, necesitamos inversiones. O sea, no hablan de generar riqueza, hablan de buscar a ver, o sea, que ya le metemos trabajo acá y ya lo resolvimos. No, generar riqueza es capacitar a la gente en una profesión. O sea, generar riqueza no es ponerse a fabricar oro. Generar riqueza es tener el conocimiento para que el ciudadano, el habitante, desarrolle sus capacidades. Entonces es una pedagogía especial que incluso todos los proyectos educativos no están contemplados el desarrollo humano. Está contemplado la cultura, la educación, en fin, están en una mejor preparación para tener un trabajo, para saber responder, pero no para desarrollar sus capacidades, que son muchas, sobre todo la gente que ha tenido necesidades, que ha tenido que luchar con las adversidades, tiene muchísimas más capacidades cuando toma el estudio o la capacitación para progresar. Porque como ha nacido y ha vivido en la carencia y en todas las prohibiciones, habidas y por haber, el día que tiene conocimiento, agudiza esos conocimientos para procurarse un bienestar superior. Entonces, todas esas cosas, los políticos nuestros generalmente lo tienen ignorado. Y al tenerlo ignorado, pues todo permanece estático. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar de mi país porque pudiera hablar de todo el continente que conozco, pero voy a hablar de mi país. La pobreza, en vez de mermar en la Argentina, ha ido aumentando. ¿Quién es el culpable? Porque sí, le podemos echar la culpa a Estados Unidos, le podemos echar la culpa a los militares, a los curas, a los ladrones, a los corruptos, a los políticos de diversos bandos, al de la izquierda, al de la derecha, en fin, justificaciones ahí. Pero hay una falta de carecimiento en las clases superiores dirigentes. O sea, el dirigente
que se prepara para asumir una responsabilidad social dentro de sus comunidades, no ha estado, los nuestros no han estado capacitados, porque han resuelto problemas para un determinado sector. O sea, el que estaba bien pudo haber llegado a una situación mejor. Pero nunca el pobre fue emancipado, muy pocas veces. O sea, nunca se capitalizó al pueblo. Al contrario, el pueblo pareciera increíble, pero se mantuvo siempre en un nivel de pobreza y cada vez disminuidas sus capacidades para enfrentar la adversidad. O sea, no solamente Perón fue el único que tuvo un proyecto para capitalizar al pueblo. Los demás han sido proclives a capitalizar al empresario, al advenedizo en la política, al oportunista. ¿Cuántas fortunas enormes se han generado a partir de determinados? Cada gobierno deja 50 o 100 millonarios nuevos y miles de empobrecidos. Entonces ahí hay un factor que no está resuelto. Y este video no va a resolverlo, pero sí te va a hablar de un tema que no se habla, o generalmente cuando se habla no se profundiza el tema. Bueno, ahora estamos yendo hacia el otro lado, más o menos son unos 15-20 minutos que vamos a caminar por estos lugares hacia otro lugar, que ya son conocidos por ustedes, pero que yo le hago hoy una muestra de cómo aprovecho esto para caminar todos los días. O sea, el hecho es que yo camine 1 hora diaria mientras voy haciendo los videos, pero nunca les había mostrado el método que utilizo. O sea, ya ven ustedes cómo camino. Acá se oye, por ejemplo, un ruido. Ese ruido es el tren que pasa. Y el tren que nosotros a veces vemos en los videos. Este es el otro camino que yo hago. No todos los días, porque todos los días camino por otros lugares. Este parque es muy grande, muy inmenso. Pero fíjense cómo vamos avanzando. Vamos caminando mientras estoy explicándoles o mostrándoles el proceso de la caminata. Y aprovecho para hacer los videos todos los días. Por eso, o sea, este es los entretelones de las cosas que... Fíjense, acá hay una laguna. Miren qué bonito este lugar. Y sigue el bosque, ¿no? Por supuesto, ahora es un bosque profundo y sigue. Así que, bueno, ahora vamos a la otra punta. Es lindo ver esto porque ustedes ven acá un trabajo. O sea, alguien que conversa con ustedes, que les da un mensaje que puede ser bueno, malo, regular. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero ven una continuidad. O sea, un sistema de tarea que produce algún resultado. O sea, no en vano hay un montón de gente que nos sigue y que nos escucha. Pero nunca yo había mostrado mi mecánica de hacer el video y de explicar las cosas. Ahora vamos a llegar, ya hemos caminado como 20 minutos y ahora llegamos a este lugar que ustedes ya conocen. Claro, también hay poca gente en este momento porque ahora son las 6 de la mañana aquí. O sea que como todo viejo se levanta temprano. Y acá vamos a buscar un rinconcito en este lugar tan bonito, tan original, que es donde vamos a hacer la parte que resta del video. Acá hay un rincón, ¿ves? Que entra sobre un río que pasa aquí abajo, un riacho, y vamos a hacer el resto del video. Bueno, nos vamos a meter en este lugar, acá, que es un rinconcito, o sea, la gente pasa por este camino, así por esta senda, y nosotros vamos a este rincón y ahí vamos a hacer la otra parte del video. Está interesante el tema, ¿no? Por lo tanto, ya hemos comprobado que la pobreza no es una enfermedad. O sea, la pobreza es un problema social que no se ha resuelto. Y al no resolverse tenemos que empezar a buscar las causas. Y las causas, nosotros no podemos traer una novedad. Las causas las sabe todo el mundo, sobre todo hay gente muy preparada
incluso dentro de nuestros políticos que saben que el problema es ese, pero como fue abandonada por tantos años la educación y los proyectos, los planes de estudio por los gobiernos, generalmente porque lo importante era a ver cómo se concebía, cómo se otorgaban concesiones, cómo se manejaban los grandes volúmenes financieros. Se olvidó del pueblo y las grandes mayorías. Entonces, todos esos problemas que no son nuevos, que no traigo yo ninguna novedad o que ignore nadie, pero sí, ¿cómo vamos a enfrentar ahora ese problema que nos pusieron en la mesa? O sea, son problemas que nos ha puesto toda la ineficiencia, la ineficacia de los gobiernos asociados con la corruptela generalizada por los malos ciudadanos también. Y ahora nos encontramos con un drama enorme y no sabemos por dónde empezar porque no es fácil. O sea, no es fácil tomar los millones de marginados sociales que tenemos en todos nuestros países y de la noche a la mañana ponerlos a funcionar en cualquier cosa, porque no están preparados incluso. Si viniesen ahora, por ejemplo, grandes fuerzas de trabajo requeridas con las nuevas tecnologías, pues la gente no está preparada para leer, para entender. O sea, hay un montón de circunstancias que nos hemos quedado atrás en el tiempo. Y al quedarnos atrás en el tiempo, hemos perdido el tren no solamente de la historia, hemos perdido el tren de la convivencia humana. Por eso ha crecido el delito, por eso ha crecido la delincuencia, por eso ha crecido la corrupción, por eso ha crecido el narcotráfico, la salida fácil. Entonces todo ese problema es un problema global. No va siendo un problema, como lo venimos diciendo, de países, de nuestros países. Para encarar este problema y verdaderamente proporcionarle una solución, tiene que ser una mancomunización, o sea, mancomunar todo el potencial que tenemos, con todas las deficiencias que tiene ese potencial. O sea, no tenemos mucho para aportar, nosotros tenemos millones de gente que no estaría en capacidades para asumir ninguna responsabilidad de índole moderna. O sea, buscamos inversión de capitales. Inversión de capitales, ¿para qué? Porque el problema hay que entenderlo. Ya no se puede generar fuentes de trabajo como se hacía antiguamente, que se ocupaba 2.000 o 3.000 personas en una fábrica. Eso ya no existe, pero en ningún lugar del mundo. Porque todo lo que son desarrollos tecnológicos, industriales, son modernos. O sea, no hacen un auto a mano, no pintan un auto con un pintor con soplete. No hay un chapista, un herrero, un ojalatero que esté con el martillo. O sea, no hay un tipo apretando un tornillo con una máquina. Todo eso se ha automatizado. Entonces, por ejemplo, una fábrica de autos que utilizaba 10.000 personas, hoy no alcanza a tener 500 personas. Y tienen que ser especializadas. Entonces, toda esa gente que políticamente habla de crear fuentes de trabajo no tiene idea de lo que está diciendo. Y al no tener idea, confunde a todos. Porque escuchamos un político que dice, necesitamos inversiones, necesitamos crear fuentes de trabajo. Y si uno los llama y le dice, bueno, ¿cómo lo tiene usted pensado? ¿Cuál es su estudio de factibilidad de proyecto? ¿Cómo usted lograría, porque no tiene capital el político, cómo usted lograría seducir al capital para que venga a invertir en... Además nosotros tenemos una cantidad de deficiencias naturales. Por ejemplo, saltar las distancias de comunicación que nosotros tenemos en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestros puertos, es un costo enorme que están considerados imposibles de resolver. Good morning, how are you? Entonces, todas esas variables que desequilibran la economía y que hacen que nuestros países no sean atractivos para la inversión, tienen que estar evaluados.
Por eso cuando hablamos de resolver los problemas, lo primero que nos encontramos con ciudades saturadas de gente que está hacinada, amontonada en los suburbios, porque la pobreza los ha llevado, los ha movilizado de los centros a los centros de atracción para poder sobrevivir. Se han abandonado el campo porque no había posibilidades, los campos se han privatizado prácticamente. Hoy viene una corporación, compra o renta un campo y pone 50 máquinas y tiene trabajando 10 personas nada más. Y están, lo que antes ocupaba cientos de trabajadores en el campo para mantener todo el proyecto, para todo el proceso de siembra y cosecha y preparación y todo climático y todo, hoy es reemplazado por la máquina. Entonces cuando un político dice vamos a crear fuentes de trabajo, si uno le preguntara, no sabe cómo, es que no, además no hay fuentes de trabajo como la gente se imagina. Hoy el mundo ha cambiado. La ciencia y la tecnología nos han puesto de pata para arriba lo que era hace 50 años una solución. Hace 50, 60 años se podía hablar de inversiones, había consumo incluso local, la industria podía sobrevivir dignamente, la industria y la producción en general, la producción agropecuaria, con suficiente solvencia porque el mercado que tenía una gran demanda. Hoy los mercados son distintos, se ha tecnificado todo. Entonces todas estas cosas que emanan de la pobreza y que originariamente tienen que tener el recurso para empezar a resolverse en la parte educativa, no está contemplado en la política moderna. Muy pocos políticos en el continente yo escucho, o he escuchado, o se escucha, que tienen proyectos para enfrentar este momento. México está haciéndolo bien, pero está haciéndolo bien porque empujado por la demanda. O sea, en Estados Unidos, aquí, en donde yo estoy ahora, un operario especializado gana 25 dólares la hora o 30, un operario especializado. El mismo trabajo, con la misma capacidad y solvencia, en México cuesta 5 dólares la hora o 4 dólares, o menos, 3 dólares la hora o 4 dólares la hora. Entonces tenemos 20 dólares de diferencia hora. Por eso México, como está frente a Estados Unidos, al imperio, por eso México tiene una cantidad de fuentes de trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió con China? O sea, fueron a China los grandes capitales, las grandes inversiones del mundo, porque China abarataba todo. Lo que nadie pensó es que China se iba a fortalecer como país, porque ahí hubo un proceso político que transformó todo. O sea, los fueron a usar a los chinos, porque así fue la cosa. Los pusieron a trabajar a muerte, les pagaban nada, pero los chinos se hicieron ricos así. Y hoy son imperialistas. Hoy China es un país imperialista. No tiene nada que ver con el comunismo de Mao ni nada de eso, solamente la organización. A nosotros eventualmente que nos va a salvar del problema de la gran pobreza y la marginación social es si tenemos la capacidad de invertir mucho dinero en financiamiento de la educación. Si nosotros no tenemos esa posibilidad de tener un enorme potencial económico para invertir en educación y simultáneamente que esa educación tenga un destino, porque de nada vale que uno prepare un regimiento de gente profesionalmente capacitada en destrezas, de habilidades para manejar las nuevas tecnologías si no hay destino. Entonces, todo proyecto político hoy no puede ser localista. Si López Obrador no tuviera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no pudiera estar haciendo el milagro que está haciendo ahora. O sea, la gente tiene que entender eso, que si no hay asociaciones estratégicas con las grandes potencias económicas del mundo, no se progresa. No hay posibilidad de progreso, porque los mercados
locales son mercados minúsculos en relación a la demanda. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Argentina 45 millones de habitantes, concentrados en 3 o 4 ciudades, el 50, el 60, el 70% de la población. Está todo desequilibrado, está todo desmembrado, está todo traído de los pelos, nada de organización en ningún orden. ¿Cómo va a desarrollar el país un proyecto político? ¿Cómo va a venir el milagro que quiera venir? El político que... Además, los políticos, como saben que ellos no pueden hacer nada en eso, o sea, todos los políticos no son tontos, ellos saben que no se pueden meter en el pretender resolver esos problemas, porque saben que no los pueden resolver. Por eso se entretienen en cosas que distraen la atención. Por eso existe la oposición, porque trabaja de enemigo del gobierno, no trabaja para resolver los problemas de la población. La oposición no tiene proyecto tampoco, o sea, ni el oficialismo ni la oposición tienen proyectos porque no tenemos capitales, no tenemos inversiones, no vamos a tener inversiones que buscamos. Si no hacemos una asociación estratégica con los grandes poderíos económicos, y eso es un sueño. Nosotros tenemos que evaluar todas estas cosas, saber que la pobreza, originariamente, en principio, fundamento, obedece a la ignorancia, a la falta de educación. Pero la falta de educación sin destino tampoco sirve para nada, porque de nada vale que se eduquemos a toda una población y después no tenga destino. ¿Qué hacemos con una población sumamente educada si carece de vivienda, si carece de servicios sociales, si carece de lo más elemental en cuanto a salud, a bienestar, si no puede utilizar nada que sea redituable y que produzca un beneficio a la comunidad? De nada, todos muy bien vestidos, muy bien educados, pero sin posibilidad de tener ingresos al nivel que esa sociedad va a requerir, porque el educado, el que quiera mejor posicionamiento social, va a requerir una cantidad de cosas que va a exigirle a la sociedad. Entonces, todo eso, los políticos no hablan de ese tema, porque saben que no pueden ocuparse de eso, porque no pueden resolverlo. Tratan de hacer las maniobras que los vemos hacer. Y si lo vemos, la mayor parte del trabajo de los políticos es pelearse entre ellos. Pero no se ve ningún político peleando un plan de desarrollo. No hay un solo... Vean ustedes los políticos, si pelean entre ellos porque discuten públicamente un plan de desarrollo. Para nada, en ningún país. El político es un tipo oportunista que no tiene el manto, no tiene el óleo sagrado de Samuel, como decía el maestro. Entonces, todas estas cosas alguien tiene que hablarlas, bien, mal, regular, ponerlas sobre el tapete, ponerlas sobre la discusión, traerlas a que la población, no que llegue, a mí no me interesa que llegue al gobierno, al presidente, tiene que llegar a la población, lo que nosotros demandamos, lo que nosotros vemos dentro de nuestro modesto posicionamiento, tenemos que hacerlo conocer, tenemos los instrumentos, cualquiera de ustedes puede hacer lo que yo hago o mucho mejor. Por eso es bueno que todos los días tengamos un tema distinto y que no nos ocupemos de menudencia, nos ocupemos de cosas importantes, porque tarde o temprano esto se va a tener que dar. Por eso yo hablo de asociaciones estratégicas con grandes potencias. Pero no hablo porque yo estoy comunista, socialista, porque soy imperialista, porque vivo en Norteamérica, nada de eso, porque conozco y veo que como se están haciendo las cosas, no va a funcionar nunca esto. Y la mayor parte de ustedes que son inteligentes lo saben. No es que yo traigo el hilo negro acá para decir, mira qué descubierto. Y ahora sigo caminando. Ya llevo casi una hora caminando y parte del video que he hecho hoy y mostrándole los lugares por los cuales se deslizan mis sueños. O sea, como ven, sendas, caminos, lugares recónditos, escondidos,
rincones donde yo me puedo refugiar, y todo hace que todos los días haga este u otros caminos similares. Miren qué bonitos lugares, qué lugares tan solitarios, o sea, lugares extraordinarios para caminar, o sea, yo me paso todos los días acá, hora y media, a veces hasta 2 horas, entre video, que me lleva más o menos 25 minutos, y el camino hago hora y media, 2 horas diarias. O sea que es importantísimo todo esto. Fíjense cuánto recoveco todo este camino y tiene problemas. Fíjense, acá hay bordos que pasar, hay lugares, hay árboles gigantescos. Miren qué lugar, qué maravilla, mis amigos. Son mis amigos, mis árboles, que yo toco con mis manos. Ellos ya me conocen. Y lo comparto con ustedes porque ese es el valor que tiene esto, compartirlo con ustedes. Hacerles ver que es posible otra manera de vivir y de sentir y de disfrutar, que se valora más que todas las posesiones materiales que a veces puede uno conseguir. Por eso quería mostrarles también esta parte de la vida que yo realizo cotidianamente. Y acá hay otra banca en la profundidad del bosque, como ves, y esta va a ser el lugar donde me puedo despedir de vos. O sea, quería mostrarte algo, una parte nomás, pero hemos hablado de una cosa muy importante. Hemos hablado de la marginación social, de la ignorancia, de la falta de educación y de la pobreza. No sé si sirve, pero por lo menos la hemos puesto sobre la mesa por si alguien la quiere tomar y recrearla a un nivel superior al que nosotros hemos puesto hoy, con mucha voluntad. Mañana, por supuesto, nos volveremos a ver en otra apuesta, en otra aventura. Pero te mando un gran abrazo, te agradezco por haber estado hoy aquí y acompañarme en esta aventura. Nos vemos, por supuesto.